Efectivamente, Antonio, es que la actualidad viene marcada un día más por la economía. Hoy, nuevo récord del precio de la luz. Alcanza su nivel máximo desde que entró en vigor el tope al gas. La electricidad subirá este martes cerca de un 35% hasta los 365,33 euros el megavatio hora. La economía española se resiente y lo vemos reflejado en la cuenta a final de mes. Coger el carro de la compra nunca había sido tan caro. Llenarlo cuesta un 15% más que hace un año y la situación se ha vuelto insostenible para muchos hogares españoles. Sí que se nota. Pues estamos intentando comprar la marca blanca, las que encontramos más barato. El 94% de los productos que compramos en el supermercado se han encarecido, incluidos los alimentos más básicos. Antes ibas a la frutería o a la carnicería y te llegaba para más el sueldo y ahora pues está más ajustado, sí. Los huevos y la leche han subido un 11% y el pescado un 10%. Los huevos, imagínense, 2,45 de uno y tanto que costaba hace la semana pasada, creo. Pero no solo eso, la fruta cuesta un 6% más y el pan, hay muchas personas incluso que han decidido sacarlo de su cesta de la compra. Que no tenemos muchas posibilidades de eso porque, claro, cada vez nos lo ponen más difícil. Pero la subida de los precios está atacando a todos los sectores. El precio de la gasolina supone un problema para muchos conductores que han visto incrementado el repostaje un 40%. Pues todos los meses unos 200 euros más. Pues es que es inllevable, es que no, conforme están los sueldos que no suben. Y con los precios por las nubes, la vuelta al cole también va a ser muy complicada. Cada familia pagará por hijo 425 euros, es decir, 100 euros más que el año pasado. Ante esta situación, muchos se las ingenian para que su bolsillo pueda soportar la dura cuesta de septiembre. Estos algunos datos de la microeconomía, pero algunos de los argumentos de la macroeconomía han ocupado las portadas esta mañana. Lucía Abajo, saludos, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Así es, la situación económica en España preocupa y así se ha reflejado hoy, como bien decías, en la prensa. El diario ABC ha recogido el encarecimiento de la factura energética y un aspecto muy concreto de la misma. Con este titular, el gobierno discrimina a los clientes de gas al mantener el IVA en el 21. El País ha destacado la amenaza de movilización de los sindicatos para el otoño tras el verano. El diario señala que los sindicatos han preparado movilizaciones para exigir subidas de sueldos. El Mundo resalta el precio de la luz que se dispara, se sitúa en los 365,33 euros el megavatio hora, alcanzando su máximo desde la implantación de la excepción ibérica. Y también recoge un segundo titular que no augura nada nuevo para la economía de la eurozona. El dólar vuelve a situarse por encima del euro. Por último, vamos a ver la razón. Principalmente ha alertado de una crisis en Europa debido a una posible recesión en Alemania y una inflación del 18,6% en Reino Unido. De los diarios económicos cabe destacar el preocupante destacado del Economista. La AIREF ha anticipado una caída del Producto Interior Bruto del 0,2% en el tercer trimestre del año. En resumen, va a ser verdad que para las familias la cuesta de enero ya ha comenzado y la vida es hoy un poco más cara que ayer. En fin, no hay ni una sola noticia buena. Pilón, nos tenemos que reír, porque es que es difícil encontrar, es decir, una mezcla de noticias que asusten tanto en el fondo de lo que va a venir. Podemos empezar por cualquiera de ellas, tú has estado apuntando ahí alguna de ellas, pero vamos. Nosotros aquí, en 7NN, yo me acuerdo que es que hemos estado avisando de que esto iba a venir hace 6 meses, hace 8 meses, hace muchísimo tiempo hemos dicho esto. Antes de verano ya dijimos que esto iba a pasar. Si es que a mí lo que me sorprende es que hay un presidente del gobierno con cerca de 1000 asesores y que nadie le ha dicho, es que esto va a pasar. Que con que escuche 7NN, claro, es más que suficiente. No. Pero, oiga, no diga a la gente y use esos voceros para decir, váyanse de vacaciones, que esto es fiesta, que es que vienen muy duras. Y es que avisamos. Y yo aquí otra vez me voy a mojar, que es lo que suelo hacer cuando vengo, sobre todo a esta casa, para que luego me critiquen algunos personajes de izquierdas. Va a faltar leche en los supermercados. Esto ya lo anticipo. Va a faltar leche en los supermercados. Nacional por lo menos. Nacional seguro. Internacional veremos a qué precio nos la tenemos que comprar. Es que estas cosas se saben que va a pasar.
Entonces, nadie nos puede... ¿Qué van a decirnos ahora? ¿Que la inflación está muy alta? Lo que a mí me fastidia es que eso sea un mantra del gobierno y que lo haya comprado incluso hasta determinados personajes de la derecha. Oiga, la inflación no es culpa del gobierno, oiga, la inflación no es culpa del gobierno, oiga, la inflación sí es culpa del gobierno. Claro que lo es, miren cómo está en otros países de Europa la inflación. Que también tienen guerra. Pero no es lo mismo tener sueldos medios de 50.000 euros que sueldos medios de 20.000 como en España. Entonces, claro, no te afecta al bolsillo lo mismo que sube una barra de pan de 0,50 a 1 euro en Francia, que tiene menos inflación en España, que en España, que tienes menos sueldo. Y por cierto, que ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar los impuestos sobre las cosas que necesitamos para vivir? Por ejemplo, la luz. ¿No se puede bajar el IVA de la luz? Segundo, no se puede evitar el trading por parte de las grandes compañías que están haciendo trading diariamente para especular ellos con los precios con los precios de la luz, los paquetes que ellos se venden. Eso es un tema muy técnico, sí, pero que el gobierno tendría que saberlo y lo sabe y no hace nada, porque es el primer beneficiario de todas estas cosas. Javier, comentaba Fran, y es una de las noticias que destacábamos, es decir, cuando se pretende luchar o facilitar en teoría la vida, pero el 21% se sigue marcando y no hay una rebaja de impuestos real que pueda ayudar al ciudadano a intentar sacar un poquito la cabeza. Bueno, es que este gobierno es el sumum de todo lo que se ha estado haciendo mal. Es decir, tenía que llegar un Sánchez porque tenía que llegar un Sánchez, no como el que tenemos. Pero es algo, digamos, cíclico, es como algo inevitable, ¿no? Es decir, lo único que se hace normalmente, generalmente en política en España, donde los partidos más que representar a la sociedad nos parece que representan los intereses del Estado, entendido como un ente que está ahí para vivir a costa de los demás, lo único que hacen es todo lo contrario. ¿Cómo van a bajar impuestos si los suben? Es decir, ¿cómo van a siquiera plantear una bajada de impuestos si han elevado el techo del gasto? Es decir, es que nosotros con esta legislatura, lo que llamamos la legislatura y todavía queda un año, nos han endosado 250.000 millones más de deuda. Es decir, ¿cómo se puede decir? Bajar los impuestos es alguien que tiene un poco un control sobre su propio gasto, sobre su economía, sobre las necesidades que va a tener de financiación, de caja, es decir, de gasto corriente, pero si lo que la política hace, y con Sánchez a la cabeza, es precisamente todo lo contrario, es el derroche, y ese derroche lo tenemos que pagar. ¿Cómo nos van a bajar el IVA si lo único que van a hacer es apretar a los autónomos? Es decir, es que este es el gobierno que tenemos. Yo os quería preguntar a los dos, lo hemos visto antes que nos lo ha dicho nuestra compañera Lucía, la recesión que se está produciendo en Alemania. ¿Cómo puede afectar esto a España? Bueno, Alemania y lo del Reino Unido, que es 18,6% de inflación. Esto es como cuando las barbas de tu... Sí. Pues por las tuyas. Esto es lo mismo. En Europa hay dos locomotoras, o históricamente ha habido dos locomotoras económicas que siempre han sido Alemania y desde luego el Reino Unido con toda la Commonwealth que tiene y el negocio que tiene. Y después fuera, evidentemente, Estados Unidos. Y después ya a nivel mundial, Estados Unidos y China. Cuando estos países tienen un problema, tosen, nosotros nos cogemos unos resfriados tremendos. ¿Qué sucede? Que en este momento Alemania ya no puede tirar. En Alemania hay un gobierno socialdemócrata que ya ha dicho que es imperativo bajar los impuestos y que es imperativo cerrarse el cinturón. No puede haber más gambo. Activar las centrales nucleares. Bueno, hay una cosa, la ecología absurda. Alemania es un apunte. Alemania habla de bajar impuestos, pero aplica una tasa al gas nueva que va a suponer para cada alemán un coste anual de 600 euros. Francia también la va a aplicar. Claro, lo que pasa es que hay que entender en qué modelo económico está cada país. Y esto es importante. El domingo pasado se levantaron por fin, esto la gente probablemente no lo sabe, pero se levantaron las restricciones a Grecia, es decir, los famosos hombres de negro se fueron de Grecia. ¿Qué ha pasado en Grecia? Que ha sido la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Bueno, pues que Grecia se ha empobrecido y gente que pasa hambre, literalmente, que sus generaciones, 2 o 3 generaciones, van a estar hipotecadas y no van a poder hacer nada, pero es que además el entorno de Grecia es un entorno muy parecido al de España, precios muy bajos, horarios laborales desordenados y descoordinados, unos sueldos que no están acorde a la realidad del precio de los mercados. Es decir, y volvemos a lo de antes, a un alemán que le quiten 600 euros al año para aportarlo a algo que necesita el Estado, es que el propio alemán lo entiende, porque es que sabe que se puede hacer y que sus políticos lo hacen. Tú a un español le quitas 600 euros con lo que ya está pasando, ¿y de qué come? Porque recordemos que mientras tanto los tipos de interés y las hipotecas están subiendo, y con la media de antes de vacaciones, yo que me incorporo
oro hoy, por decirlo de alguna manera, a cuando me fui, han subido las hipotecas de media 600 euros al año, 600 euros al año. Hay otro dato de los que comentábamos, Javier, y ya añades lo que quieras, obviamente, es el dato de la IREF. Es que en julio, que en teoría debería ser el mes de la eclosión, es decir, las cifras son que hemos descendido un 0,2% en el PIB, en la riqueza de España. La gente debe saber que si no hay riqueza, pues evidentemente todo lo demás se va al garete. No, es que además, sobre todo, si la deuda se aumenta proporcionalmente en función de si decrece el PIB, es decir, es mucho más. El peso de la deuda es relativo, es mucho mayor cuanto menor es el PIB, y en eso estamos también, ¿no? Pero a mí me fascina muchísimo, y vuelvo porque esto es algo que la política y los españoles deberíamos pedir a los políticos, que me da la risa, pero es decir, hemos estado mucho tiempo haciendo precisamente, poniendo el carro delante de los bueyes. Es decir, hemos estado hablando de ajustar la política fiscal a las necesidades de gasto, es decir, hablando siempre de que España tiene un diferencial con el resto de la Unión Europea y la OCDE de 3,5 puntos en cuanto a lo que deberíamos pagar y a contribuir, pero nunca se ha hablado de lo que tú comentas, de la diferencia realmente de la renta de los españoles con respecto a cualquier país. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy estúpido y sin embargo deprimente. Irlanda, cuando el crack financiero, es un país que estaba hundido. De hecho, yo no sé si llegaron a meter en la cárcel al primer ministro irlandés o en los tribunales. Era un país arrasado, peor que prácticamente del nivel de Grecia, o peor, porque es un país todavía más pequeñito. Pero resulta que un irlandés hoy tiene una renta que en comparación con la nuestra se ha multiplicado por 4. O sea, un irlandés nos da 1000 vueltas. No solo en la renta de su propia nómina, sino en el PIB per cápita, es decir, lo que produce un irlandés comparado con lo que produce un español es aproximadamente, creo que es 3 o 4 veces más. Entonces, no podemos, es decir, y ya termino, es decir, no podemos seguir así porque es una cuestión como que sale el sol y se pone, es decir, no se puede. Sí, yo si me permitís un segundo, dos datos. No tenemos ya capacidad, porque es lo que estamos haciendo, hablando de la deuda, casi ni para pagar. Ni para el servicio de la deuda, sí. Pero, ojo, el pago de los intereses de la deuda. Solo. Que eso es lo que estamos emitiendo para pagarlo, los intereses. Y ya tenemos problemas. Técnicamente estamos rescatados, nos está comprando el Banco Central. Y dos, que no nos mientan, por favor, es que de verdad que nos mienten, que es que hemos caído un 10 y aunque nos digan es que la economía española ha subido un 2, seguimos en un -8. Pero es que cuando vemos el dato de la IREF de crecer un -2, a eso hay que sumarle la inflación. Es que estamos decreciendo cerca de un 11, un 12%. Es que eso es el dato real. Pues con ese dato nos quedamos un poco deprimente, pero es que así se lo vamos a venir contando a lo largo de las próximas semanas y me temo que de los próximos meses.